Hola, ¿qué tal? Pues vamos a dar comienzo a la serie de videos relacionados con el estudio del lenguaje. Vamos a comenzar por hablar de categorías gramaticales y posteriormente seguiremos tratando el tema de la sintaxis. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cotidianamente nosotros utilizamos la lengua escrita para comunicarnos y sabemos, porque lo hemos notado todos, que la lengua oral se distingue de la lengua escrita porque tiene reglas muy precisas para su manifestación. La gramática, como parte de la lingüística, es esa herramienta que nos ayuda a entender la naturaleza de las palabras, pero también nos ayuda a clasificar las palabras, ya sea por la función, la estructura o el significado que cada palabra tiene, ya lo iremos viendo. En contexto, la podemos clasificar de una manera o bien la podemos clasificar de otra. Y es que esto es muy importante de decir, el lenguaje no es materia inerte, el lenguaje es materia viva. Las palabras mutan, cambian de forma, cambian de estructura, cambian de significado, cambian su función, y eso depende mucho del contexto sintáctico en el que las introducimos. De esta manera, pues simplemente como breves ejemplos, podríamos distinguir un sustantivo de un adjetivo en el caso de vamos a decir el nombre de los colores. El nombre de los colores depende de la función sintáctica en la que se encuentre, y tanto puede ser un sustantivo como puede ser un adjetivo. ¿Cómo lo distinguimos? Bueno, pues repito, esto depende del contexto sintáctico o sintagmático en el que se encuentre. Lo podemos ver en el mismo ejemplo de este tutorial. Categorías, por sí sola la palabra es un sustantivo y gramaticales es otro sustantivo, pero en este caso la segunda palabra, gramaticales, al estar en función de modificador de la primera, adquiere, por decirlo así, naturaleza de adjetivo. Y es que, repito, no, las etiquetas nos sirven para identificar nada más el papel que desempeña una palabra o la función que desempeña una palabra en un contexto sintagmático o de escritura muy específico. Tenemos más ejemplos. Podríamos hablar, además de los adjetivos, por ejemplo, de los adjetivos y los pronombres. Tendríamos adjetivos, en este caso, distinguidos por el acento, lo que sabemos que es el acento diacrítico. Este acento nos ayuda o nos ayudaría a distinguir de la categoría gramatical adjetivo, de la categoría gramatical pronombre posesivo, por decirlo de alguna manera ya muy precisa. Pero también tendríamos que hablar que no solamente vamos a distinguir adjetivos de pronombres, también podemos distinguir adjetivos de adverbios, y es que este es un caso muy particular que en la actualidad se sigue discutiendo, que seguimos, o que muchas personas seguimos reflexionando, cuándo ponerle a solo acento o no ponerlo. Independientemente o más allá de lo que diga la Real Academia, pues nosotros tendríamos que distinguir que uno es adjetivo y el otro es adverbio. Y esto es muy útil porque saber distinguir una de otra nos permitiría, por lo menos a nosotros, en un ejercicio de escritura, cualquiera que éste sea, académico o profesional, distinguir con precisión si la palabra que estoy utilizando efectivamente dice lo que yo quiero que diga y no se lo dejo a la imaginación del intérprete. Esto para no generar confusiones, por supuesto, ¿no? Pero también hay más ejemplos. Podríamos distinguir también de una acción, por ejemplo, de una acción y distinguirla de un modo de actuar, que en este caso no sería lo mismo. Una acción sería
el verbo en infinitivo, ¿sí? O la palabra que le da etiqueta o que nos ayuda a clasificar las formas infinitivas verbales de los modos de actuar, que son los gerundios. Pensemos en los gerundios o en los participios, que son las formas, digamos, adjetivas o modales de los verbos en infinitivo. Los verbos en infinitivo, hay que decirlo, hay que anticiparlo, la mayoría de las veces no van a tener sentido verbal pleno, es decir, no van a referir una acción. En unos contextos sí, pero en otras ocasiones nos van a ayudar a distinguir el sustantivo de un contexto oracional o de un contexto sintáctico o sintagmático, como se le quiera decir. Pero también podríamos decir que dentro de toda esta gama de palabras que nosotros vamos a estar revisando en esta serie de videos, pues sí tendríamos que enunciar por lo menos para introducir que únicamente en el español hay 8 palabras, quizá 9, y dependiendo de la gramática que nosotros estemos revisando, 8 o 9 palabras que nos sirven como cajones de clasificación, porque la gramática, repito, nos ayuda a clasificar las palabras. Entonces, tendremos la categoría verbo, tendremos la categoría sustantivo, tendremos la categoría adjetivo, la categoría artículo. Más adelante tendremos la categoría preposición, la categoría adverbio, la categoría pronombre y la categoría conjunción. En algunas gramáticas la interjección se considerará o no se considerará una categoría gramatical porque se tiene o se sabe que una interjección contiene semánticamente una idea completa. En este sentido sería una oración. Hay que recordar que, bueno, pues una oración es un conjunto de palabras combinadas que tienen un verbo conjugado. Y de alguna manera se sobreentendería que en una interjección hay un verbo conjugado, aunque lo podríamos poner en duda, pero bueno, pues el lenguaje lo hacen los hablantes y pues hay que atender nada más a lo que sabemos que existe para clasificar las palabras y ya después nosotros hacernos un criterio. Resto por decir, finalmente, que de estas 9 categorías gramaticales, 8 categorías gramaticales, habrá unas que serán más importantes que otras, y entonces eso nos ayudará posteriormente a distinguir las jerarquías. Los verbos y los sustantivos serán núcleos, los adjetivos, los artículos, los pronombres y los adverbios serán modificadores y finalmente las conjunciones serán nexos o relacionantes. De cualquiera de las dos maneras podríamos decirles o etiquetarlas y no tendríamos ningún problema. ¿Cómo distinguimos cada una de estas? Bueno, lo iremos explicando a lo largo de nuestras secuencias de video. Y creo que, bueno, pues con esto podemos decir como conclusión que una categoría gramatical es una clasificación que nos ayuda a distinguir a las palabras por su naturaleza, por la función, por la estructura o por el significado.